Un joven multimillonario salva a una niña de la calle durante una tormenta, pero al descubrir que su misterioso collar contiene un secreto capaz de salvar o destruir el mundo, ambos se ven perseguidos por una red peligrosa. ¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar para protegerlo? La lluvia caía con una furia incesante, empapando las calles desiertas de la ciudad. El sonido de los truenos resonaba en el cielo, mientras un joven Alexander Hayes caminaba rápidamente hacia su auto después de una reunión nocturna. En medio del estruendo de la tormenta, un grito agudo le hizo detenerse en seco. «¡Por favor, no!», una voz infantil clamaba desde un callejón oscuro. Sin pensarlo dos veces, Alexander corrió hacia el sonido. Al doblar la esquina, encontró a una niña, no mayor de 10 años, acorralada por dos hombres de aspecto siniestro. Uno de ellos llevaba un cuchillo que brillaba bajo la tenue luz de una farola. La niña estaba empapada, temblando, pero sostenía su mirada con una valentía inesperada. «¡Aléjense de ella!», gritó Alexander, su voz firme y autoritaria. Los hombres dudaron por un instante, pero al ver al joven acercarse, uno de ellos se abalanzó. Alexander, entrenado en defensa personal, esquivó el ataque con facilidad y con un par de movimientos calculados desarmó al hombre. El otro, al ver la escena, huyó bajo la lluvia. La niña lo miraba con ojos llenos de confusión y miedo. Alexander se acercó lentamente, quitándose el abrigo para cubrirla. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. Ella no respondió, pero asintió tímidamente. Fue entonces cuando Alexander notó algo peculiar. Un brillo intermitente proveniente del colgante que ella llevaba alrededor del cuello. Aunque parecía un simple collar, la luz que emitía era extraña, casi hipnótica. «¿Cómo te llamas?», insistió tratando de ganar su confianza. «Lina», murmuró finalmente, con la voz apenas audible. Alexander la tomó de la mano y la guió hacia su auto estacionado cerca. Mientras conducía hacia su mansión, no podía apartar de su mente el brillo del collar ni la expresión aterrorizada de la niña. Algo en su interior le decía que había mucho más detrás de este encuentro. Al llegar a su casa, una obra maestra de diseño ultramoderno, rodeada de tecnología de última generación, Alexander trató de calmar a Lina. Le ofreció ropa seca y una bebida caliente, pero ella permaneció en silencio, aferrada a su collar como si de su vida dependiera. «¿Quiénes eran esos hombres?», preguntó finalmente, rompiendo el tenso silencio. Lina levantó la mirada y sus ojos reflejaron una mezcla de miedo y determinación. «No puedo decirlo», respondió con firmeza. Alexander suspiró, dándose cuenta de que no conseguiría respuestas fácilmente. Mientras Lina se acurrucaba en un sofá, agotada, él no podía dejar de observar el collar desde la distancia. Algo en ese objeto despertaba su curiosidad y su preocupación. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Alexander decidió que, fuera lo que fuera, protegería a Lina y descubriría el secreto detrás de ese misterioso colgante. La madrugada trajo un silencio inquietante. En su estudio, rodeado por múltiples pantallas y sistemas de seguridad de última generación, Alexander examinaba el extraño collar que Lina había dejado momentáneamente sobre una mesa. Su diseño parecía simple a primera vista, pero el brillo pulsante y una leve vibración indicaban que no era un objeto común. Con destreza, Alexander conectó el collar a uno de sus dispositivos de análisis. A medida que los datos aparecían en la pantalla, su expresión cambió de curiosidad a alarma. El colgante contenía un pequeño pero avanzado dispositivo tecnológico, con información codificada que le resultaba inquietantemente familiar. Líneas de código y algoritmos patentados le indicaban algo innegable. Esos datos provenían de su propia empresa, Hayes Innovations. «Esto no tiene sentido», murmuró mientras ajustaba los parámetros de decodificación. Una débil voz detrás de él lo interrumpió. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Lina, frotándose los ojos, claramente recién despertada. Alexander se giró, sorprendido de verla despierta tan temprano. «Estoy tratando de entender qué es este collar», admitió, señalando la pantalla. «Tiene tecnología que pertenece a mi compañía. ¿Cómo lo conseguiste?». Lina se quedó en silencio por un momento, mirando el collar con una mezcla de tristeza y nostalgia. «Mi mamá me lo dio antes de que desapareciera», dijo finalmente, con voz temblorosa. Alexander se inclinó hacia ella, sus ojos buscando respuestas en los de la niña.
¿Quién es tu madre? ¿Qué le pasó? Lina apartó la mirada, abrazándose a sí misma como si quisiera protegerse de un recuerdo doloroso. No lo sé todo, admitió. Solo recuerdo que ella estaba muy asustada. Me dijo que este collar era importante y que debía mantenerlo seguro, que nunca debía dejar que cayera en las manos equivocadas. Alexander frunció el ceño. La información comenzaba a encajar, pero aún faltaban piezas clave. Si la madre de Lina tenía este dispositivo, debía estar conectada de alguna manera con los proyectos secretos de su empresa. ¿Pero cómo? ¿Y por qué alguien querría hacerle daño a una niña? Lina, esto es más serio de lo que imaginas, dijo con un tono grave. Este collar podría ser la razón por la que esos hombres te estaban persiguiendo. Y si tiene información de mi compañía, eso significa que hay algo muy importante que desconocemos. La niña se mantuvo en silencio, pero sus pequeños puños apretados y su mirada decidida demostraban que entendía la gravedad de la situación. Voy a protegerte, pero necesito que confíes en mí, continuó Alexander. Juntos descubriremos qué significa todo esto. Lina asintió levemente, aunque el miedo seguía presente en su rostro. Alexander apagó las luces del estudio y la guió de vuelta a la sala para que descansara. Sin embargo, mientras se alejaba, una sensación incómoda lo invadía. El collar no solo era una pieza tecnológica valiosa, parecía ser la llave de algo mucho más grande y peligroso. En la penumbra de su mansión, Alexander decidió que no se detendría hasta descubrir la verdad. Pero sabía que al hacerlo, se estaba adentrando en un juego mucho más peligroso de lo que esperaba. La tranquilidad de la mansión de Alexander no duró mucho. A primera hora de la mañana, mientras el sol apenas asomaba entre las nubes, un destello en las cámaras de seguridad activó las alarmas silenciosas del sistema. Un grupo de hombres armados se acercaba furtivamente a la propiedad. Alexander estaba en el estudio cuando la alerta apareció en una de las pantallas. Su mente reaccionó al instante. «Lina, despierta», susurró al entrar en la sala donde la niña dormía en el sofá. Ella abrió los ojos de golpe, alarmada por el tono de su voz. «¿Qué pasa?», preguntó, todavía adormecida. «Nos encontraron. Tenemos que irnos». Sin esperar respuesta, Alexander tomó el collar y la mochila que había preparado con suministros esenciales. Guiando a Lina hacia un pasillo secreto que llevaba al garaje, escuchó el sonido inconfundible de vidrio rompiéndose en la parte trasera de la casa. «¡Rápido!», le apremió, asegurándose de que ella entrara en el vehículo blindado estacionado en el garaje subterráneo. Los atacantes no tardaron en encontrar el garaje. Mientras las puertas del vehículo se cerraban con un clic metálico, los hombres aparecieron, disparando sin piedad. Alexander encendió el motor y activó las defensas del auto. El cristal a prueba de balas resistió los impactos iniciales mientras el portón se abría lentamente. «¡Agáchate!», ordenó Alexander mientras maniobraba el auto hacia la salida. El rugido del motor resonó en el túnel mientras escapaban por una ruta de emergencia diseñada para situaciones como esa. Sin embargo, los hombres no se quedaron atrás. 2 camionetas negras los siguieron de cerca, con los faros iluminando la oscuridad del túnel. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Lina, aferrándose al asiento con fuerza. «Trabajan para alguien que quiere el collar», respondió Alexander, concentrado en la carretera. «No te preocupes, no dejaré que te atrapen». La persecución se intensificó cuando salieron del túnel y entraron en una carretera desierta. Los atacantes comenzaron a disparar y Alexander respondió activando las contramedidas del vehículo. Un gas denso se liberó detrás de ellos, bloqueando temporalmente la vista de los perseguidores. «¿Sabes usar esto?», preguntó Alexander, pasándole un pequeño dispositivo a Lina. Ella lo tomó con dudas. «¿Qué es?» «Un interruptor. Cuando yo te lo diga, presiona el botón rojo». Lina asintió, sus manos temblorosas pero decididas. Mientras uno de los vehículos enemigos se acercaba peligrosamente, Alexander le dio la señal. Lina presionó el botón y una descarga eléctrica emitida desde la parte trasera del auto inutilizó el motor del vehículo enemigo, obligándolo a detenerse. Quedaba una camioneta, pero Alexander logró tomar una curva cerrada que los llevó a una carretera secundaria, perdiendo a sus perseguidores momentáneamente. Finalmente, Alexander detuvo el auto en un lugar apartado. La respiración de ambos era pesada, pero estaban a salvo por ahora. «No podemos quedarnos en un lugar fijo»,
dijo Alexander mirando a Lina con seriedad. Esto apenas comienza. Lina lo miró, y aunque el miedo seguía en sus ojos, había un brillo de confianza que no estaba allí antes. La noche cayó rápidamente mientras Alexander y Lina encontraban refugio en una vieja cabaña abandonada en las afueras de la ciudad. La estructura, oculta entre árboles altos, ofrecía suficiente discreción para escapar de las miradas de sus perseguidores. Alexander revisaba nuevamente las cámaras de su sistema portátil, asegurándose de que no habían sido seguidos. Lina se sentó en un rincón, abrazando sus rodillas. Su expresión reflejaba cansancio, pero también un peso emocional que parecía demasiado grande para una niña de su edad. Alexander se acercó y le ofreció una manta. «Descansa un poco», le dijo intentando sonar reconfortante. «Por ahora estamos a salvo». Lina lo miró, sus ojos oscuros cargados de emociones contenidas. «¿Qué tan seguro puedes estar?», preguntó en voz baja. «Ellos siempre nos encuentran». Alexander suspiró, entendiendo la profundidad de su miedo. «No te voy a dejar sola en esto, pero necesito que confíes en mí y me digas todo lo que sabes sobre tu madre y este collar». Lina dudó al principio, pero algo en la determinación de Alexander la hizo abrirse. Tomó aire profundamente antes de comenzar. «Mi mamá trabajaba para tu compañía», confesó, su voz apenas un susurro. «Era científica, siempre decía que estaba haciendo algo importante, algo que podría cambiar el mundo». Alexander frunció el ceño. La mención de su empresa removió algo en su memoria, pero dejó que Lina continuara. Todo cambió hace unos meses. Ella empezó a llegar a casa asustada. Decía que había personas malas en la compañía que querían usar su trabajo para lastimar a otros. Una noche, Lina hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. Ella llegó corriendo, me dio este collar y me dijo que tenía que protegerlo. Luego, desapareció. Alexander se inclinó hacia adelante, procesando la información. Si lo que Lina decía era cierto, significaba que alguien dentro de Hayes Innovations había estado utilizando los recursos de la empresa para fines siniestros. Una sensación de culpa comenzó a invadirlo. ¿Cómo no había notado algo tan grande dentro de su propia organización? ¿Recuerdas algo más?, preguntó con cautela. Lina asintió lentamente. «Escuché su última llamada. Mencionó tu nombre, Alexander. Dijo que tú eras la única persona en quien podía confiar, pero que no estaba segura de si estabas involucrado». Esa revelación golpeó a Alexander como un balde de agua fría. La posibilidad de que él, indirectamente, hubiera contribuido al sufrimiento de esta niña y su madre era algo que no podía ignorar. «No sabía nada de esto», respondió con sinceridad, «pero te prometo que voy a arreglarlo». Lina lo miró, buscando señales de verdad en sus palabras. Alexander, por su parte, sintió una nueva responsabilidad. No solo debía proteger a Lina, sino también enfrentar las sombras dentro de su propia compañía. El silencio se instaló entre ambos, pero esta vez no era incómodo. Era el peso de las revelaciones y el comienzo de una alianza naciente. El amanecer se filtraba tenuemente por las ventanas rotas de la cabaña. Alexander y Lina, todavía tensos después de la noche anterior, decidieron que era hora de moverse. Permanecer mucho tiempo en un lugar solo aumentaba el riesgo de ser encontrados. Antes de partir, Alexander revisó sus dispositivos portátiles en busca de posibles aliados. Necesitaban ayuda, pero confiar en alguien era un riesgo en sí mismo. «Conozco a alguien», dijo Alexander, rompiendo el silencio mientras conducían por una carretera secundaria. «Trabajó con tu madre hace años. Si hay alguien que puede darnos respuestas, es él». Lina lo miró con desconfianza. «¿Y si nos traiciona?», preguntó, sus dedos jugueteando nerviosamente con el collar. Alexander apretó el volante, consciente de que la niña tenía razones para ser cautelosa. «No tenemos muchas opciones, pero prometo que estaré alerta. Nadie nos tomará por sorpresa». Después de horas de conducir, llegaron a un pequeño taller mecánico en las afueras de una ciudad. Era un lugar discreto, el tipo de sitio que podría pasar desapercibido para cualquiera que no supiera dónde buscar. Dentro, un hombre mayor de cabello canoso y manos llenas de grasa los recibió. Sus ojos brillaron con reconocimiento al ver a Alexander. «Hayes, ¿qué haces aquí?», preguntó el hombre sorprendido. «Necesito tu ayuda, Arthur». «Esto no es un asunto menor», respondió Alexander, mostrando el collar.
Arthur frunció el ceño y los guió a una habitación trasera. Allí, encendió un proyector improvisado conectado a su computadora y comenzó a examinar el collar con herramientas especializadas. El silencio era casi insoportable mientras trabajaba, pero finalmente Arthur habló. «Esto», dijo con voz grave, «este dispositivo no es solo un contenedor de datos, es una llave. Puede activar un sistema que tu madre, Lina, ayudó a desarrollar». Lina se tensó al escuchar la mención de su madre y Alexander frunció el ceño. «¿Qué tipo de sistema?», preguntó Alexander sintiendo que no iba a gustarle la respuesta. Arthur suspiró, apagando la pantalla. «Es un sistema que puede hacer dos cosas: revertir los daños ambientales del planeta o, en las manos equivocadas, destruir ecosistemas enteros. Tu madre diseñó el sistema para salvar vidas, pero alguien en tu compañía lo modificó. Ahora es un arma tan poderosa como peligrosa». Lina miró a Alexander con una mezcla de miedo y acusación. Él sintió el peso de su mirada, la presión de explicar cómo algo tan devastador había salido de su empresa. «Yo no sabía nada de esto», dijo sinceramente, «pero juro que no permitiré que lo usen para hacer daño». Arthur asintió, aunque su expresión seguía siendo de preocupación. «La única forma de proteger el mundo es destruir esta tecnología, pero hacerlo no será fácil. Habrá que enfrentarse a quienes están detrás de esto». Lina miró a Alexander, y por primera vez desde que lo conoció, su semblante reflejaba una pizca de confianza. «Entonces, hagámoslo juntos», dijo con una valentía que sorprendió incluso a Alexander. El aire era denso en la cabaña donde Alexander y Lina se refugiaban después de su encuentro con Arthur. Ambos estaban exhaustos, pero la tensión les impedía relajarse. Alexander revisaba sus dispositivos de seguridad, asegurándose de que no hubieran sido rastreados. Lina, sentada en el borde del sofá, jugueteaba nerviosamente con el collar, incapaz de apartar la sensación de que algo no iba bien. «¿Estás seguro de que Arthur no dijo nada a nadie?», preguntó Lina, rompiendo el silencio. Alexander levantó la vista y negó con la cabeza. «Arthur es confiable, pero si alguien nos sigue, no será por él. Hay otros que quieren esto a toda costa». No había pasado mucho tiempo cuando un leve zumbido en el sistema de seguridad de Alexander captó su atención. Un dron se deslizaba silenciosamente por la ventana, escaneando la cabaña. Alexander reaccionó de inmediato, cerrando su laptop y tomando a Lina de la mano. «Nos encontraron. Tenemos que salir ahora», exclamó. Antes de que pudieran alcanzar la puerta trasera, un estruendo sacudió el lugar. La entrada principal fue derribada por un grupo de hombres armados, liderados por una figura imponente que Alexander reconoció al instante: el Dr. Ezra Falk. Su expresión fría y calculadora irradiaba control absoluto. «¿De verdad creíste que podías esconderte de mí, Alexander?», dijo Falk, su voz resonando en la habitación. «Este juego ha terminado». Alexander y Lina retrocedieron lentamente. Falk dio un paso adelante, señalando a sus hombres para rodearlos. «El collar, Alexander. Entrégamelo y prometo ser misericordioso». Lina, temblando pero decidida, se aferró al collar como si su vida dependiera de ello. Falk la notó y su sonrisa se torció. «Ah, Lina, la pequeña valiente, ¿no te enseñaron que los secretos no son para niños?». Alexander dio un paso al frente, interponiéndose entre Falk y Lina. «Si crees que voy a dejarte salirme con la tuya, estás muy equivocado», dijo, con un tono desafiante. Falk soltó una risa breve, pero vacía. «Oh, Alexander, siempre tan noble. Pero sabes tan bien como yo que esto no se trata de moralidad, sino de poder. Este collar me dará el control que necesito. Un mundo entero bajo mi mando. ¿De verdad estás dispuesto a sacrificarlo todo por esta niña?». Alexander no respondió. En cambio, su mente trabajaba rápidamente, buscando una salida. Sin embargo, la amenaza era demasiado grande. Uno de los hombres de Falk se adelantó y apuntó un arma a Lina. El tiempo parecía detenerse. «¡No!», gritó Alexander levantando las manos. «Está bien, lo haré. Toma el collar, pero no le hagas daño». Falk sonrió, triunfante, mientras Alexander se giraba lentamente hacia Lina. «Confía en mí», murmuró entregándole el collar al líder de los atacantes. Lina lo miró, sus ojos llenos de traición y miedo, pero no dijo nada.
Falk tomó el collar con satisfacción y lo sostuvo entre sus dedos, admirándolo. Una decisión sabia, Hayes, pero lamentablemente ya no son necesarios. Antes de que Falk pudiera dar la orden de eliminarlos, Alexander activó silenciosamente un dispositivo oculto en su reloj. Mientras tanto, los hombres de Falk los rodeaban, ignorantes del peligro que estaba a punto de desatarse. Un agudo pitido resonó en la sala mientras el dispositivo oculto en el reloj de Alexander emitía una señal de interferencia. En un instante, las luces parpadearon y los sistemas de comunicación de los hombres de Falk quedaron inutilizados. Alexander aprovechó la confusión para actuar. ¡Corre, Lina!, gritó, tomando su mano y llevándola hacia la puerta trasera. Falk, que había sentido el peso del collar en sus manos segundos antes, miró furioso cómo Alexander y Lina escapaban en medio del caos. Sin embargo, no estaba dispuesto a perder tan fácilmente. «¡Atrápenlos! ¡No los dejen salir!», ordenó a sus hombres, que intentaban restablecer sus equipos. Alexander y Lina atravesaron el denso bosque que rodeaba la cabaña, el terreno irregular dificultando su avance. Lina, aunque exhausta, seguía corriendo con todas sus fuerzas, consciente de que detenerse significaba caer en manos de Falk. «¿Qué fue eso?», preguntó Lina entre jadeos, refiriéndose a la interferencia. «Un viejo truco», respondió Alexander sin perder el ritmo. «Sabía que necesitaría una ventaja si las cosas se complicaban, pero esto solo nos dará unos minutos». El sonido de pasos y gritos detrás de ellos confirmaba que Falk y sus hombres no estaban lejos. Alexander se detuvo brevemente, escaneando el área con su dispositivo portátil en busca de una ruta segura. Sus ojos se iluminaron al encontrar un sendero que conducía a un viejo túnel ferroviario. «Por aquí», indicó, guiando a Lina hacia la entrada. El túnel oscuro y abandonado ofrecía un refugio temporal, pero también era una trampa potencial si los encontraban. Alexander encendió una pequeña linterna y comenzó a buscar un punto seguro donde pudieran tomar un respiro. «¿Y ahora qué?», preguntó Lina, su voz temblando tanto por el miedo como por el cansancio. Alexander se arrodilló frente a ella, apoyando una mano en su hombro. «Escucha, Lina, necesito que confíes en mí. No importa lo que pase, voy a sacarte de esto, pero también necesito tu ayuda». Lina lo miró con ojos llenos de determinación. «¿Qué tengo que hacer?». Alexander sonrió brevemente, admirando su valentía. Sacó un dispositivo portátil de su mochila y se lo pasó. «Esto puede decodificar parte de la información del collar, pero necesito que sigas las instrucciones mientras yo intento despistarlos». Lina asintió, enfocándose en la pantalla del dispositivo. Aunque no entendía todo lo que veía, siguió las indicaciones que Alexander le daba mientras él colocaba trampas improvisadas en el túnel. El eco de los pasos de los hombres de Falk se hizo más fuerte. Alexander preparó una última medida de distracción, un pequeño explosivo que bloqueó parcialmente la entrada del túnel. «Eso debería darnos algo de tiempo», dijo volviendo hacia Lina. «Creo que lo tengo», respondió ella con una sonrisa triunfante. Parte del código se desbloqueó. Alexander tomó el dispositivo y lo revisó rápidamente. La información confirmaba lo que Arthur había dicho. El collar era la llave de un sistema global que podría cambiar el destino del planeta. «Lo hiciste bien, Lina», dijo Alexander, mientras el sonido de los hombres de Falk resonaba nuevamente cerca de ellos. Pero esto no ha terminado. Alexander y Lina emergieron del túnel al amparo de la noche. Ante ellos, en la cima de una colina, se alzaba el laboratorio de Falk, un imponente edificio de vidrio y acero que brillaba con luces frías. El lugar parecía inexpugnable, rodeado de cercas electrificadas y patrullas armadas. Pero Alexander sabía que no había vuelta atrás. «¿Ese es el lugar?», preguntó Lina, mirando el edificio con una mezcla de temor y determinación. «Sí, es ahí donde Falk planea activar el sistema», respondió Alexander, ajustando los guantes tácticos que llevaba puestos. «Tenemos que entrar antes de que lo logre». Con el dispositivo decodificador en su mochila y una estrategia improvisada en mente, Alexander y Lina se acercaron al laboratorio. A medida que avanzaban entre las sombras, Alexander utilizó un pequeño dron para hackear las cámaras de seguridad y abrir un acceso en una de las entradas laterales. «Por aquí», susurró, guiando a Lina hacia un pasillo vacío.
El interior del laboratorio era tan imponente como el exterior, con corredores llenos de pantallas que mostraban mapas y datos en tiempo real. Lina observaba todo con ojos atentos, aunque sus manos seguían temblando ligeramente. ¿Estás bien?, preguntó Alexander mientras avanzaban. Sí, respondió ella, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. Solo quiero que esto termine. Alexander asintió, sabiendo que Lina estaba enfrentando mucho más de lo que debería para alguien de su edad. Se dirigieron hacia el corazón del laboratorio, donde sabían que Falk estaba operando. Al llegar, encontraron una sala gigantesca llena de servidores y una consola principal. Allí estaba Falk, con el collar colocado en un pedestal que emitía un resplandor azul intenso. A su alrededor, un grupo de técnicos trabajaba frenéticamente. Llegaron justo a tiempo para presenciar el renacimiento del mundo, dijo Falk al notar su presencia, girándose para enfrentarlos con una sonrisa altiva. Aunque para ustedes será el final. No si podemos evitarlo, respondió Alexander dando un paso adelante. Falk rió con desdén. Siempre tan optimista, pero esto ya está hecho. El sistema está activado y pronto tendré el control absoluto. La naturaleza se arrodillará ante mí y los gobiernos no tendrán más remedio que obedecer. Mientras Falk hablaba, Alexander aprovechó para deslizarle un pequeño dispositivo a Lina. Con una mirada le indicó que debía acercarse al pedestal. Lina asintió discretamente y comenzó a moverse hacia la consola mientras Alexander mantenía la atención de Falk. «Tú piensas que el control lo es todo, Falk», dijo Alexander, su tono lleno de desafío. «Pero olvidaste una cosa. Las máquinas no siempre obedecen a sus amos». Antes de que Falk pudiera responder, Lina activó el dispositivo, introduciendo un virus en el sistema. Las luces de la sala parpadearon y las pantallas comenzaron a mostrar advertencias de fallos catastróficos. Falk se giró hacia Lina, furioso. «¿Qué hiciste?», gritó, avanzando hacia ella. Alexander se interpuso rápidamente, enfrentándose a Falk en un violento forcejeo. Aunque Falk era más fuerte, Alexander utilizó su entrenamiento y su determinación para mantenerlo a raya. «Lina, termina el trabajo», gritó Alexander mientras luchaba. Lina, con los dedos temblorosos, introdujo el comando final que deshabilitó por completo el sistema. Un estruendo llenó la sala cuando los servidores principales explotaron, desatando un caos total. Falk, viendo que su plan estaba destruido, intentó escapar, pero las fuerzas de seguridad de Alexander, que habían sido convocadas silenciosamente, llegaron en ese momento. Falk fue capturado, gritando amenazas mientras lo escoltaban fuera del edificio. Alexander y Lina, exhaustos pero triunfantes, se miraron. Ambos sabían que, aunque la batalla había terminado, las cicatrices de ese enfrentamiento los acompañarían para siempre. «Lo logramos», murmuró Lina, con una débil sonrisa. «Sí, pero aún queda mucho por hacer», respondió Alexander, colocando una mano en su hombro. «Ahora es nuestro turno de arreglar lo que otros intentaron destruir». La noche estaba en calma fuera del laboratorio, en marcado contraste con el caos que Alexander y Lina habían dejado atrás. Ambos observaban desde una colina cercana, mientras las autoridades trasladaban a Falk y sus hombres bajo estricta vigilancia. Sin embargo, Alexander sabía que su misión aún no había terminado. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Lina, rompiendo el silencio. Alexander suspiró, su mirada fija en la estructura imponente del laboratorio. En su interior, los restos del sistema aún contenían piezas peligrosas, información que podría caer en las manos equivocadas si no se destruía por completo. «Tenemos que asegurarnos de que nadie pueda usar esto nunca más», respondió con firmeza. Lina frunció el ceño, sujetando el collar que había sido la clave de todo. «¿Quieres destruirlo?», preguntó, su voz temblando levemente. Alexander asintió. «No hay otra opción. Este sistema es demasiado poderoso, Lina. Incluso si lo dejamos bajo protección, siempre habrá alguien dispuesto a arriesgarlo todo por controlarlo». Lina guardó silencio, procesando sus palabras. Había sido una niña fuerte durante toda la travesía, pero este sacrificio parecía pesarle. Finalmente levantó la vista hacia Alexander y asintió. «Si eso significa que nadie más tendrá que pasar por lo que pasamos, hazlo». Alexander le dedicó una mirada de orgullo antes de dirigirse hacia un maletín que había recuperado del laboratorio.
Contenía un detonador especial que activaría una explosión controlada para destruir los restos del sistema, junto con cualquier posibilidad de que pudiera ser reconstruido. «Lina, quiero que te quedes aquí», dijo señalando un punto seguro a cierta distancia. «No, voy contigo», insistió ella. «No quiero dejarte solo en esto». Alexander pensó en objetar, pero la determinación en los ojos de Lina lo hizo cambiar de opinión. Juntos regresaron al laboratorio, navegando entre los restos humeantes y las luces parpadeantes de los servidores dañados. Frente a los restos del pedestal que había contenido el collar, Alexander instaló los dispositivos explosivos con precisión. Lina lo observaba en silencio, consciente de que estaban cerrando un capítulo doloroso y peligroso de sus vidas. «Listo», dijo Alexander finalmente, sosteniendo el detonador en sus manos. Se apartaron del edificio, alejándose lo suficiente para estar a salvo de la explosión. Mientras se detenían en un claro cercano, Alexander sostuvo el detonador y miró a Lina. «¿Quieres hacerlo tú?», preguntó suavemente. Lina lo miró, sorprendida, pero luego asintió con firmeza. Tomó el detonador con manos temblorosas, miró el laboratorio por última vez y presionó el botón. Un estruendo resonó en el aire mientras el laboratorio era consumido por una explosión controlada. Las llamas iluminaron el cielo nocturno, marcando el fin de una tecnología que, en las manos equivocadas, podría haber destruido el mundo. Alexander colocó una mano en el hombro de Lina mientras ambos observaban cómo el edificio se desmoronaba. «Hiciste lo correcto», dijo. Lina asintió, aunque una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Era el peso de un sacrificio necesario, pero también el inicio de algo nuevo. Alexander, con el corazón más ligero pero decidido, prometió que este sería el primer paso hacia una nueva dirección en su vida. Los días posteriores a la destrucción del laboratorio trajeron un extraño y bienvenido silencio. Alexander y Lina se refugiaron en una pequeña propiedad rural que él poseía, lejos del bullicio de la ciudad y de los ecos de su enfrentamiento con Falk. Allí, rodeados de colinas verdes y un cielo despejado, ambos intentaban encontrar un nuevo sentido de normalidad. Lina caminaba descalza por el césped, sosteniendo una taza de chocolate caliente que Alexander había preparado. Aunque su rostro mostraba señales de cansancio, había en sus ojos una chispa renovada, un alivio que no había sentido en meses. «¿Crees que esto se terminó?», preguntó acercándose a Alexander, quien estaba sentado en el porche revisando su laptop. «Por ahora sí», respondió cerrando la computadora y girándose hacia ella. «Falk está bajo custodia, y los restos del sistema ya no existen. Pero siempre habrá alguien que busque crear algo similar. El mundo no cambia tan fácilmente». Lina asintió lentamente, consciente de que, aunque el peligro inmediato había pasado, las cicatrices de la experiencia seguirían con ellos. Sin embargo, también sabía que no estaba sola. «Entonces, ¿qué harás ahora?», preguntó dejando su taza en una mesa cercana. Alexander la miró con una leve sonrisa. «Voy a empezar de nuevo. Mi compañía necesita un cambio. Ya no se tratará solo de crear tecnología avanzada, sino de asegurarnos de que sirva para el bien común, de manera ética. Es un camino difícil, pero vale la pena intentarlo». Lina inclinó la cabeza, reflexionando sobre sus palabras. «¿Y qué hay de mí?». Alexander se puso de pie, acercándose a ella. «Eso depende de ti, Lina. Quiero que sepas que aquí tienes un hogar, si lo deseas. Pero también quiero ayudarte a encontrar a tu madre. Sé que no está en nuestras manos cambiar el pasado, pero podemos buscar respuestas». Lina lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Había aprendido a desconfiar de los adultos, pero Alexander había demostrado ser diferente. Después de un momento de silencio, asintió. «Quiero quedarme, por ahora». Alexander sonrió y extendió una mano hacia ella, que Lina aceptó con una confianza que había tardado en construir. Mientras el sol comenzaba a ponerse, ambos caminaron hacia el interior de la casa, dejando atrás los horrores recientes. Pero en una ciudad distante, entre las sombras de un laboratorio olvidado, un hombre vestido con una bata de laboratorio observaba una pantalla brillante. Su rostro permanecía oculto, pero su voz resonaba con frialdad mientras hablaba por un comunicador. «El collar fue destruido, pero no todo está perdido. Las piezas clave aún existen. Es solo cuestión de tiempo».
La pantalla mostró un diseño familiar, el sistema que Alexander y Lina habían luchado por destruir. Aunque incompleto, el proyecto parecía lejos de haber sido eliminado por completo. De vuelta en la casa de Alexander, Lina se sentó frente a una ventana, mirando las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Sabía que su viaje no había terminado, pero con Alexander a su lado, creía que podrían enfrentar lo que viniera. La historia de Alexander y Lina nos deja una poderosa lección. A veces, el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en las decisiones que tomamos para proteger lo que realmente importa. ¿Habrías tenido el coraje de enfrentarte a tus propios errores como Alexander? ¿O de confiar en alguien en medio del peligro como Lina? Reflexionar sobre estas elecciones nos lleva a cuestionar nuestras propias prioridades y la fuerza de nuestros valores. Haz clic en el video que aparece en la pantalla para continuar tu viaje de autoconocimiento y explorar cómo las decisiones pueden moldear nuestro destino. No olvides suscribirte al canal para más historias y reflexiones como esta. Nos vemos en el próximo video.